Fraude ateo, Galileo. Bueno, algunos dicen que hay una pelea entre ciencia y religión. ¿Quienes dicen esto? Pues obviamente los ateos, que no les gusta que haya una amistad entre ciencia y religión. Entonces inventan que hay una pelea y agarran un ejemplo viejísimo. Dicen, es que Galileo lo quemaron por andar proponiendo cosas que va en contra de los dogmas de la iglesia. En primer lugar, la iglesia católica, apostólica, romana no son todas las religiones, simplemente es una religión. En segundo lugar, ni lo quemaron y además no, el juicio que hubo y todo no fue nada más por la teoría heliocentrista, sino por otras varias cosas. Pero bueno, el asunto, el fraude aquí de los ateos, es que toman algo que es natural del ser humano y se lo adjudican, se lo achacan solo a la religión, para así decir, ya ven, la religión está en contra del conocimiento, la religión es mala, lo cual obviamente es absurdo. ¿Qué es este algo? Pues es simplemente los cambios de paradigmas. Al ser humano le cuesta mucho trabajo cambiar los paradigmas, pero en cualquier ámbito, no solo en la religión, incluso en la ciencia, sí, sea en el arte, en la música, en la arquitectura y también en la ciencia. Le cuesta trabajo cambiar de paradigmas. Por ejemplo, estaba un premio Nobel de 1918, Planck, que decía algo como esto: una nueva verdad científica no triunfará al convencer a tus opositores y hacerles ver la luz, sino que más bien con el tiempo tus opositores eventualmente van muriendo y una nueva generación crece que es familiar con tu nueva postura. Entonces, si vemos aquí, está hablando Planck, un científico, está hablando de la comunidad científica y cómo le cuesta mucho trabajo. O sea, no importa que tú tengas aquí todos tus proyectos, todas tus demostraciones, todos tus experimentos, todas tus ecuaciones, porque simplemente no te los van a considerar. La comunidad científica no te va a hacer caso. Tienes que esperar, radicalmente nos dice que tienes que esperar a que se mueran los que están ahí en la ciencia para que los nuevos científicos vayan aceptando los nuevos paradigmas. Dice, ni siquiera los puedes convencer, lo único que puedes hacer es esperar a que se mueran para tú empezar a poner tus nuevos paradigmas. Incluso un ateo me pone que es algo parecido a lo que decía Alan Chalmers, que también decía que una vieja generación científica ha de morirse para que una nueva acepte el cambio. Entonces, siguiendo la tonta lógica atea, pues entonces la comunidad científica está en contra de la ciencia, la comunidad científica está en contra del conocimiento. Y claro que no es así, ni la iglesia ni las comunidades científicas están en contra del conocimiento así tal cual. Simplemente es este trabajo que le cuesta al ser humano cambiar los paradigmas, es simplemente inercia cognitiva. Cuando hay una idea nueva, cuesta trabajo acelerarla para que empiece a moverse. Cuando hay una teoría vieja que ya se está moviendo, pues cuesta trabajo detenerla. Entonces es esta inercia cognitiva la que está en todos los campos y todas las áreas del conocimiento del ser humano, pero no es en particular la religión la que detiene el conocimiento, sino que siempre hay algo que nos cuesta trabajo y que nos impide hacer los cambios tan fácilmente, tanto en religión como en música, como en arquitectura, como en ciencia, como en fútbol o cualquier otra área que señales, pues te darás cuenta que cuesta trabajo. El fraude ateo es suponer que solo las religiones a la que le cuesta hacer los cambios y la que está en contra de los cambios, y luego agarrar una religión y generalizar a todas las religiones. Entonces, como la Iglesia Católica en el Renacimiento se puso en contra de un científico, entonces hay una pelea entre la ciencia y la religión. Pues claro que no, estamos viendo una persona que no es de hace siglos, que es de 1918, que decía que eso le pasaba dentro de una comunidad científica, exactamente lo mismo. Y también a favor de la Iglesia Católica Apostólica Romana, lo que puedo decir es que al menos le hicieron un juicio, al menos hubo un juicio, no tenía todo que ver con el heliocentrismo, pero tampoco es tan dogmática y tan dictadora que dijera que ni siquiera le hubiera hecho un juicio. Si había un juicio, quiere decir que había algunos que estaban en contra, algunos que estaban a favor, incluso dentro de la misma Iglesia Católica. Y entonces en esta división, cuando se hace un juicio, una batalla, y pues se da un resultado pues según los conocimientos de la época y todo. Digo, eso fue hace muchísimos siglos y cuando el conocimiento pues estaba todavía en construcción. Entonces, bueno, esta es la trampa que quieren hacer los ateos. Obviamente no hay una pelea entre ciencia y religión. De hecho, la ciencia encaja mucho más en un diseño inteligente que en un caos absurdo. Siempre se los he dicho, pero pues evidentemente a los ateos no les gusta entender esto. Y quería comentar algo más que se me estaba pasando. Bueno, sí, es que la ciencia occidental, pues básicamente
está sustentada en un suelo judeocristiano. Para bien o para mal, la ciencia pudo evolucionar, pudo crecer a partir de un suelo fértil que era judeocristiano. Los grandes precursores de la ciencia y los grandes científicos empezaron a nacer en un contexto judeocristiano. Muchos de los precursores del método científico, por ejemplo, pues también eran teístas y muchos eran también católicos. Incluso, por ejemplo, la navaja que tanto les gustaba, la navaja de Ockham, pues también la propuso un fraile. También las leyes de la herencia, pues también era otro fraile. Entonces la ciencia no estaba en contra del conocimiento, de hecho era la ciencia la que estaba en control del conocimiento, la que tenía pues a todos los escritos, todas las bibliotecas. Y también cuando, por ejemplo, los primeros en poner escuelas en cualquier lado, ¿quiénes eran? Pues la iglesia. Por ejemplo, aquí en México, los primeros que pusieron iglesias pues eran los franciscanos, los salesianos, los maristas, son los primeros que trajeron la educación. Entonces, ni siquiera la iglesia católica, con todos sus errores y todo, pues está en contra del conocimiento. Saludos, besos y abrazos al Chimago.